Mi nombre es Petra y mi hijo se llama Jorge, está estudiando en NCTC College. Soy Arturo, papá de Jorge. Yo vengo de México. Jorge nació en México, en Zacatepec, Morelos, y llegamos aquí hace 16 años. Bueno, yo no fui, sí fui a la escuela, pero terminé ¿cómo se dice? La secundaria, pero como me casé muy joven, la terminé secundaria abierta. Yo les digo a ellos que tienen que estudiar y salir adelante para que no estén trabajando como yo o como su papá, porque mi trabajo es de limpieza y no digo que no hay ningún trabajo que sea malo, todos son buenos, pero tienen que tener un diferente trabajo al de nosotros, o mejor. Me siento bien. Al principio me sentía como triste porque él venía de la escuela y me decía, yo no entiendo, que él no entendía inglés. Le digo, tú tienes que poner atención porque tienes que aprender, vas a aprender, no te debes de sentir mal. A veces era muy difícil porque nosotros hablamos español, de cuando nosotros llegamos hablamos español, pero era muy difícil en sus tareas y nos dormíamos muy noche porque yo no hablaba inglés, no entendía inglés y teníamos que traducir, yo tenía que traducir sus tareas del inglés al español con un diccionario. Así era cuando yo le ayudaba a él a hacer sus tareas. Pero yo le decía, tienes maestra que te enseña, que tenía su clase de inglés-español, y le decía yo, cuando tú no entiendas, tienes que preguntarle a ella. Pero sí, al principio no fue muy bien que llegamos aquí y no hablaba el inglés, pero con el tiempo él fue y aprendió. Sí, es trabajo, se ve fácil, pero no es fácil, es difícil estar sobre Jorge y a veces yo le digo, tú dirás que yo te caigo mal por estarte diciendo tienes que hacer la tarea, tienes que estudiar, tienes que dormir temprano, pero en el futuro tú me lo vas a agradecer porque vas a decir, mi madre tenía razón en todo lo que ella me decía. Aunque me caía mal, pero después te vas a reír de todo lo que yo te digo. Jorge está en el primer año del colegio. Para mí CPO sí me ha ayudado porque cuando uno llega al programa, uno a veces no sabe uno absolutamente nada de lo que uno está haciendo con los muchachos o lo que pasa en las escuelas o lo que tienen que hacer. Y el programa CPO nos enseña qué clases o qué materias deben de tomar, que son muy importantes para ellos. Nos enseñan desde pequeños tenemos que decirles a los niños que tienen que ir a la universidad, que no se deben de quedar atrás. Nos dicen que tenemos que tener contacto frecuente con los maestros y hablar con sus consejeros para ver en qué pueden ayudar a los estudiantes y nosotros a nuestros hijos. Pues yo me siento muy feliz por él, que él sí está logrando lo que él quiere, su futuro, hacer ojalá y logre lo que él quiere, pues, primero que nada. Pero sí, yo me siento contento por él, porque nosotros no tenemos el dinero para ayudarlo, pero hay unas organizaciones que los ayudan y esas organizaciones, gracias a ellos, ojalá y él pueda lograr su sueño. Pero yo estoy contento por eso, estoy feliz. Me siento yo como mamá que cuando él tenga su título, cuando Jorge tenga su título de maestro, voy a sentir que hice un buen trabajo como mamá. Hasta ese momento, yo siento que yo le he dicho a él, yo siento que he sido buena mamá, mejor mamá, porque hay muchos estudiantes, a veces a él le dicen, yo quisiera que mi mamá estuviera como la tuya, dice, pero ella no tiene tiempo. Y le digo a Jorge, yo soy una buena mamá, yo me considero para ti una buena madre, pero voy a sentirme que fui la mejor mamá cuando tú tengas un título frente de mí.